Mi nombre es Betania Carbonera, soy cursante del segundo semestre de Administración de Empresas. Esta es una exposición de la materia Evolución Política de Venezuela y el primer tema de la primera unidad. Ahora les hablaré sobre periodo precolombino. Este fue hasta aproximadamente el año 1498. Esta es la etapa no documentada de nuestra historia, ya que no se poseen testimonios escritos de la misma, solo descripciones efectuadas por los primeros colonizadores españoles. Sus principales etnias y asentamientos eran los guayús, los caquetios, caribes, huaracaos, guaraos y timococuicas. En su desarrollo económico eran economías susceptibles, dedicadas especialmente a la caza y a la pesca, con algún desarrollo de la agricultura y poca producción artesanal. En el desarrollo sociopolítico, la mayoría que ocupaban en el territorio de Venezuela poseían una organización en base a una tribu, regida por una tribu. En el desarrollo cultural, tuvieron algunas formas rupestres de pinturas y cerámicas. Conquista y colonización desde 1498 hasta 1596. Luego del llamado descubrimiento de América en 1492, las potencias marítimas europeas de la época de España y Portugal se repartieron los territorios descubiertos mediante el Tratado de Tordesillas. Los españoles cedieron de los territorios desde la actual California hasta la Patagonia, mientras que los portugueses ocuparon las costas actuales de Brasil. Otras potencias europeas como Inglaterra, Francia y Holanda ocuparon amplios sectores de Norteamérica, algunas islas del Caribe y pocas zonas de Norteamérica. Los españoles impusieron su religión católica, que poblaron nuestro territorio. Este proceso de evangelización forzada significó para estos renunciar a sus cultos artesanales o ser sometidos a la aniquilación física por parte de los españoles. Cuando hablamos del poblamiento, los primeros asentamientos comenzaron en el oriente del país, principalmente en la isla de Margarita, Uagua, extendiéndose posteriormente al continente con la fundación de nuestras primeras ciudades como Cumaná, Caracas, Coro, El Tocuyo, Maracaibo, Barquisimeto, Valencia, Mérida y Carora. Periodo colonial. Este fue desde 1596 hasta 1810. El vasto territorio colonial español abarcaba desde California, que hoy en día es Estados Unidos, hasta la Patagonia, que hoy es Argentina. La administración de este amplio territorio fue centralizada por España, por el Consejo de India, que se encargaba de designar las autoridades de las colonias, administrar la economía y las mismas en nombre del rey. Existieron a su vez en las principales ciudades de la colonia sus denominados cabildos, que eran consejos locales conformados por los grandes terratenientes de la zona, que se ocupaban de los locales, que no podían ser atendidos por las autoridades coloniales, siendo el origen de las actuales alcaldías y consejos municipales. Si nos referimos a su régimen social, es el modo de división social en donde la estratificación se efectúa en base a criterios raciales y étnicos, por lo que no existe movilidad social. De esta forma, quien nacía montuano, mestizo, indio o esclavo no podía cambiarlo. Siempre iba a ocupar la misma posición dentro de la colonia, ya que no había forma de cambiar su posición racial. Esta era denominada por los descendientes de los españoles, montuanes,
quien tenía todos los privilegios y recursos económicos. Le seguían el nombre de los mestizos, que eran descendientes de los españoles. Luego estaban los indios sometidos a la servidumbre y por último los esclavos importados desde África. Y cuando hablamos del desarrollo económico, la economía de la colonia de Venezuela era esencialmente agrícola, basada en la producción de exportación como de algunos rubros de café y cacao, y así como de la ganadería. El comercio era monopolizado por España, ya que ningún productor podía exportar sus productos al exterior de manera independiente, sino mediante la denominada Compañía Guipuzcoana, quien a su vez importaba de manera exclusiva también los productos e insumos requeridos por la colonia desde el exterior. La Guerra de Independencia y la Gran Colombia, desde 1810 hasta 1830. Sus causas ideológicas fueron las nuevas ideas y pensamientos de igualdad de derechos humanos surgidos con el movimiento de revolución y de la Guerra de Independencia, que impulsaron a las colonias españolas en América y su movimiento. Las causas prácticas. Las limitaciones impuestas por la corona española a nivel de monopolio comercial impulsó a los grandes terratenientes criollos o motoanos a promover la independencia para poder comercializar libremente su producto, recibiendo el apoyo de Francia y Inglaterra. Las causas coyunturales. Estas causas fueron la invasión de España por parte de las tropas napoleónicas y las temporales de la monarquía española. La Gran Colombia. La República de Colombia fue un proyecto integracionista ideado por Simón Bolívar, libertador de Venezuela, Nueva Granada y Quito, que unió en una sola nación a estas tres colonias españolas. Lamentablemente, el proyecto de Bolívar tuvo una corta vigencia entre 1821 y 1831, pues su renuncia de la presidencia de la República y su temprana muerte, y sobre todo los conflictos políticos internos entre las distintas opciones de los tres departamentos que lo conformaban, llevó a su disolución y la conformación de tres países independientes, la Nueva Granada, hoy Colombia y Panamá, y Quito, hoy Ecuador y Venezuela. Nuestro país formaliza su separación por el movimiento separatista conocido por la Cociata y Valencia, que se crea en 1830 la República de Venezuela, cuyo primer presidente sería José Antonio Páez. Periodo republicano, 1830 hasta 1908. Los primeros años de Venezuela como nación independiente se caracterizaron esencialmente por gran inestabilidad política, debido a las grandes diferencias existentes en los sectores civiles y militares. Gobiernos poco democráticos, ya que la mayoría de los gobiernos sufrían de golpes de estados. Caudalismo, ya que es un fenómeno muy propio de los países latinoamericanos, en donde líderes populares eran llevados al poder mediante revueltas armadas, gracias a la creencia popular de que ellos tenían en sus manos la solución a todos los problemas. El desarrollo económico era que Venezuela seguiría siendo esencialmente agrícola, siendo sus principales rubros la importación del café, cacao y la ganadería, como lo dije anteriormente. La libertad de comercio fue trazada hacia la diferencia de España, la independencia, gracias a la ayuda de
países como europeos como Francia e Inglaterra. Esto le dio gran prosperidad a los productores agrícolas. Periodo contemporáneo. Este fue desde 1908 a 1958. Este periodo marca el inicio de la modernización del país, gracias a la aparición del petróleo e incremento de los ingresos del Estado por la renta petrolera y el surgimiento de la vida humana en lo político. Esta etapa se caracterizó por gobiernos homogéneos, andinos, modernización del Estado, clasificación del país y surgimiento de los primeros partidos políticos. En el desarrollo económico y social abandonó el progresivo del modelo agrícola, surgiendo del rentismo petrolero, modernización de la infraestructura, éxodo campesino y surgimiento de nuevas clases sociales. La llegada de la inmigración extranjera, tanto de Europa como de Latinoamérica. Todos aquellos atraídos por la prosperidad de Venezuela y su economía. Democracia representativa. Esta fue desde 1958 hasta 1999. Esta etapa se caracterizó por la llegada del país del gobierno democrático, surgido de manera interrumpida desde 1958. Este régimen político, como la democracia representativa, se caracterizó especialmente por gobiernos surgidos por la vía democrática, régimen constitucional, alternancia política, división de poderes, actos sociales, bipartismo político y descentralización. Y eso fue todo.